Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a De Cero a Aleph, el programa que en Radio Sefarad dedicamos a las matemáticas y al judaísmo y que como cada 2 semanas nos trae Amelia Muñoz García. ¿Cómo estás, Amelia? Buenas tardes. Bueno, continuamos en el programa en estos meses de verano, ahora hablando de un matemático que llegó a ser centenario, nació en 1910 y llegó hasta este siglo XXI. Hablamos de Franz Leopold Alt, del que nos cuentas ahora su historia, Amelia. Pues sí, en efecto, este hombre, de hecho, él muere en el verano de 2011, entonces podríamos decir que hasta cierto punto estamos celebrando el aniversario. Y él nace en Viena en 1910 en el seno de una familia judía. Él, bueno, obviamente va a ser allí donde estudia matemáticas, en la universidad, en un ambiente donde, bueno, la lógica matemática tenía un peso considerable. Estamos hablando de que las escuelas de lógica matemática y de fundamentos de las matemáticas, teoría de conjuntos, estaban en pleno auge en Europa. Y eso va a ser sobre todo pues, Francia, Austria, Alemania e Inglaterra. Y Alt tiene la suerte de estar con maestros dentro de esta rama. Hasta cierto punto es esperable, pues eso, porque se estaban llevando a cabo una serie de esfuerzos desde finales del siglo anterior para formalizar y axiomatizar las matemáticas, y esto va a contrastar mucho con épocas posteriores y con lo que se va a estudiar en Estados Unidos, porque en Estados Unidos va a tener más peso otro tipo de estudios. Él, por ejemplo, cuenta en una entrevista que él no llega a estudiar ninguna asignatura de ecuaciones diferenciales, que a día de hoy las ecuaciones diferenciales suelen ser una de las asignaturas con más peso en todas las carreras, y sin embargo sí que se concentra pues, en lógica, en geometría proyectiva y diferencial, y en análisis y teoría de conjuntos, que son las cosas que se van a estar estudiando allí. Eso va a tener luego mucha relevancia en su carrera, sobre todo posteriormente cuando empiece a involucrarse más en ordenadores, en los orígenes de la computación, porque él dice que ese tipo de pensamiento lógico le facilita al estudiante de lógica las herramientas que posteriormente va a necesitar para poder comunicarse con la máquina. Entonces, esto es un poco adelantarse. Baste decir que él va a entrar en la Universidad de Viena en 1928 y ya para el 32, en tan solo 4 años, va a estar obteniendo el doctorado con una tesis titulada Definición métrica de la curvatura de una curva. A pesar de lo que venía diciendo anteriormente del peso de la lógica en su estudio, Alt tenía cierta afinidad por la geometría, va a estudiar mucho proyectivo, y él comenta que cuando tiene que intentar visualizar un problema siempre lo va a intentar visualizar desde el punto de vista geométrico, porque le resulta más cómodo abordar el caso concreto en geometría y luego intentar extrapolarlo a un caso más general. Al año siguiente de acabar su doctorado, los nazis van a tomar el poder en Alemania, y si ya antes de esto ser un matemático judío era complicado en Austria, se va a transformar en misión imposible encontrar un puesto de docente a partir del 33, ¿no? Este hecho es uno de los que va a condicionar la carrera de Alt. A efectos prácticos, él no va a ser profesor universitario, sino que va a ir buscando otras salidas profesionales. Esto no significa que no estuviera en los círculos académicos de Viena, muy al contrario. Colabora con algunos de los grandes en sus grupos de estudio, en sus seminarios, pero no sobre el papel. Es más, vemos que en 1937 le piden, y él va a aceptar, dar clases a estudiantes que no van a estar admitidos por cuestiones políticas, por cuestiones antisemitas, en la Universidad de Viena, y entonces él va a impartir un seminario sobre lógica simbólica, y solo puede llevarlo unos meses, hasta marzo del 38, pues porque considera que era un riesgo enorme, que era exponerse a que se tomaran cualquier tipo de represalias, por mucho que se estuvieran juntando en el salón de una casa particular. Ni siquiera estaban pidiendo un aula en la universidad. Pero bueno, este trabajo además no va a ser remunerado, y de hecho Alt se va a encontrar con muchos problemas para encontrar un sueldo, estando mayormente en paro tras su graduación.
Va a cursar los estudios necesarios para ser profesor de instituto. De hecho, va a llegar a hacer prácticas durante un año según está acabando el doctorado, pero después se ve obligado a trabajar en una compañía de seguros de vida en vez de en investigación matemática. Eso no quiere decir que no investigue, sino que no investiga de manera remunerada. Después él va a pasar a ser un empleado de Oskar Morgenstern, el economista alemán, que va a ser director del Instituto de Investigación Económica. Entonces él lo contrata como experto en matemáticas, como profesor, y a raíz de que Morgenstern lo contrate, Al comienza a interesarse por econometría, es decir, la aplicación de métodos estadísticos a datos económicos, pues con objeto de dar una base científica a relaciones económicas. Inferencia como método para relacionar fenómenos económicos, eso es lo que va a buscarse. De hecho, él llega a desarrollar una fundación axiomática de conceptos económicos que publica en 1936 con el título La medida de la utilidad y que va a presentar en el Congreso Internacional de Matemáticas de Oslo de ese mismo año. Anteriormente ya había estado investigando en fundamentos lógicos de geometría y topología teórica de conjuntos. Entonces vemos que ahí hay un cambio importante. Pero bueno, ello le valdría para encontrar empleo tras irse a Estados Unidos. ¿Por qué se va? Pues porque para 1938 la situación está tan mal que él y su mujer deciden irse. Para ello, cuenta Alt, resulta muy fácil porque su mujer es medio americana y los visados van a tardar una semana. Según lo están pidiendo, prácticamente se lo van a estar dando, en lugar de años, que era lo habitual. Según va a llegar a Nueva York y tras encontrar trabajo, lo que va a hacer es ponerse a ayudar a amigos y sobre todo a familiares para que puedan también emigrar. Necesitaban encontrar sponsors para que respondieran por aquellas personas a las que intentaban rescatar por medio de un visado, y lo van a conseguir en 30 casos. Por ejemplo, los padres de Alt van a poder ir a Estados Unidos. Él mismo cuenta, sin embargo, que para nada van a conseguir salvarlos a todos. Por ejemplo, 2 tías paternas, una tía materna van a ser asesinadas, las tías paternas, en Theresienstadt, que va a ser un gueto donde mueren decenas de miles de judíos, su tía materna en Auschwitz, y de los aproximadamente 50 primos que tiene su madre, porque su madre tuvo, su abuelo tuvo un montón de hermanos, pues solamente de esos 50 primos solamente van a sobrevivir 3, el resto van a ser asesinados en los campos. Entonces eso nos da un poco una percepción de que por mucho que se intentara no era fácil para nada conseguir esta visa. Entonces al llegar a Estados Unidos, al llegar a Nueva York, Al va a conseguir este puesto de trabajo, es decir, un puesto en el Instituto Econométrico de Nueva York, que va a ocupar entre 1938 y 1946. Y ahí va a haber un hueco porque en un momento determinado va a estar en el ejército. Él va a estar trabajando en esta compañía como investigador principal primero y después como director asistente de investigación. Su trabajo era emplear matemática y estadística en concreto con objeto de llevar a cabo estudios y hacer predicciones basadas en datos, no predicciones tal cual, sobre el mercado en general y sobre algunos casos, sobre algunas industrias concretas que le fueran contratando para hacer. Solo durante el periodo entre 1943 y 1945 va a estar, entre comillas, faltando, porque bueno, él intenta alistarse voluntariamente, aunque al principio lo rechazan por extranjero, pero luego lo van a llamar a fila y de hecho en 1944 va a obtener la nacionalidad. Y aquí es donde llegaría la segunda parte de su carrera. Al llegar al ejército va a encontrarse con la posibilidad de adquirir mucha experiencia en programación de computación y artefactos similares previos y alternativos. Él va a ser entrenado como tropa de esquí alpino, pero no llega a desplegarse como tal. En un momento determinado casi lo mandan a Europa como traductor, pero al final acaban diciendo que no hace falta y va a irse a Aberdeen, al campo de pruebas de Aberdeen, involucrándose en el mundo prehistórico de los ordenadores. Prehistórico porque en aquel momento, cuando él llega allí, ni siquiera va a haber ordenadores instalados, sino va a haber los predecesores, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Que al cancelarse las órdenes de ir a Europa se encuentra sin un sitio claro a dónde ir y el aerooficial entonces le preguntan, ¿no? Le ofrecen que dónde quiere irse. Y él va a elegir Aberdeen porque sabía, porque lo había visto y porque lo había oído. Lo había visto porque alguna vez había ido de visita, de hecho, allí. Que en Aberdeen había matemáticos empleando sus habilidades como matemáticas, o sea, con las matemáticas. Entonces él quiere ir allí, él quiere ayudar de esa manera. Al llegar, pues bueno, allí no saben qué hacer con él y lo asignan al comité de computación, que estaba orientado a la gestión de recursos, de computadoras, vamos, a nivel general. Es decir, no solamente el día a día de qué se hace con un ordenador concreto o con una máquina concreta, sino con carácter general. Si bien posteriormente él y los otros 3 miembros del comité se van a distribuir por computadoras, y él se va a terminar yendo a trabajar con el laboratorio Bell, pero eso es un poco adelantarse. Por aquel entonces, a pesar de estar encargado y estar en proceso, las computadoras en sí no estaban en manos del ejército. Tenían lo que se llamaban relay calculators, es decir, una máquina que estaban basadas en enchufes, podríamos decir, en conexiones, y estaban muy alejadas de lo que serían posteriormente los primeros ordenadores. Esta máquina, ¿no? La calculadora de relés de secuencia enchufable, era una calculadora de tarjetas perforadas que se desarrolla para calcular trayectorias de disparos de artillería. La va a diseñar IBM y va a estar diseñada especialmente para el ejército. No era una cosa que pudiera una empresa normal ir y comprar. En su momento estaba a la par que ENIAC, que era el gran ordenador del momento, y que las calculadoras de relé de la compañía Bell, pero encima ya estaba allí, ya estaba en Aberdeen, lo cual tenía una gran ventaja porque en efecto la podían usar. La otra es que ni siquiera las llegan a poder utilizar en la guerra porque no llegan a Aberdeen hasta concluida la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con esta máquina va a ser con la que él aprende a manejar tarjetas perforadas, va a ser la primera vez que las ve y bueno, va a familiarizarse con ella hasta que ya se acaba la guerra y él vuelve a la vida civil, vuelve a Nueva York, pasa un año en econometría y después va a volver a Aberdeen como civil para involucrarse en el inicio ya sí de la computación. Cuando da una entrevista, él habla pues, de máquinas que eran masivas, enormes, que las piezas fallaban por muy bien construidas que estuvieran, solamente con el esfuerzo de encender la máquina correspondiente, ¿no? El ordenador correspondiente. Que había una dificultad enorme para hacer lo más mínimo, pero es que fíjense, es que eran las primeras, no había una base sobre la que construir, estaban construyendo desde cero. Por ejemplo, en un momento determinado cuenta Franz que le interesa que la máquina ejecute y saque los valores de la función beta. La función beta es una función de importancia en matemáticas y bueno, consideran que puede ser interesante que la computadora saque los valores, ¿no? Bueno, pues resulta que programar la función para que la computadora supiera lo que tenía que hacer va a llevarse relativamente poco tiempo y, sin embargo, el llevar a cabo los cálculos no va a ser demasiado costoso y lo que va a ser costoso va a ser explicarle a la máquina cómo tiene que ordenar esos cálculos, cómo tiene que, por fila y columna, ir poniendo los datos, básicamente para que no se desmadre, para que no haya un error que no sea matemático, sino de una cuestión práctica. Entonces la máquina, de hecho, las máquinas no acaban el proceso. Normalmente se estropeaba algún componente antes y entonces el truco estaba en encontrar dónde estaba el fallo, dónde estaba la pieza estropeada y arreglarla. Y eso solía llevar siglos. Bueno, pues Al trabaja en la máquina que fabrica los laboratorios Bell, un poco por defecto, ¿no? Ya que él vivía en Nueva York y entonces cuando el comité de computación se reúne, él mismo decide que le interesa trabajar en estos laboratorios porque es que vive allí, podríamos decir, ¿no? Estará físicamente en Nueva York hasta que la máquina se traslade a Aberdeen en 1947.
ya que entonces va a ser cuando las instalaciones en Aberdeen estén terminadas. Y bueno, la Relay, que era con las que Alta había empezado a trabajar, se queda muy pronto atrás. La ENIAC era mucho mejor, la del laboratorio Bell también. Y en Aberdeen empiezan pues a proveer a las máquinas de datos y a plantearle problemas para que estas máquinas los resuelvan. Dado que al principio los problemas se introducían a través de tableros de cable enchufables, era costosísimo cambiar de un problema al siguiente. Pero resulta que von Neumann logró en un momento determinado inventar una manera de programar a través de tarjetas perforadas y entonces todo cambia porque se vuelve bastante más asequible. Alt va a estar allí durante un periodo relativamente corto de tiempo. Y en el 48 se hace jefe adjunto del laboratorio de computación que se trataba de un grupo que se dedica a gestionar computadoras digitales y analógicas, instalaciones de tarjetas perforadas y reducción de datos. Reducción de datos venía a ser traducirlos para que fueran entendibles desde un punto de vista práctico. Posteriormente va a estar en la división de matemáticas aplicadas y va a dirigir el uso de computadoras a través del Buró Nacional de Estándares, siendo editor de la revista que saca este despacho durante un par de años, entre el 59 y el 61. Además, sería uno de los fundadores de la ACM, es decir, la Asociación de Máquinas de Computación, formada en 1947 como la primera sociedad científica y educativa en el campo de la computación. Fue representante además de esta organización en el Consejo Nacional de Investigación entre 1961 y 1964. En 1967 él va a dejar de trabajar para el buró porque decide dejar de trabajar para el gobierno de los Estados Unidos y se va de director adjunto a la División de Información del Instituto Americano de Física en Nueva York. En parte un poco como reacción a la guerra de Vietnam y de hecho él tras jubilarse en 1973 va a comenzar a trabajar de manera voluntaria en un montón de organizaciones por la paz y por la justicia a nivel mundial. Principalmente en una asociación que se llamaba Clerecía y Laicidad en referencia a la guerra del Vietnam entre 1976 y 1991. Él va a recibir una serie de distinciones, por ejemplo, le van a conceder el premio a servicios distinguidos, el primero que se concede de la ACM, la Asociación por Máquinas de Computación. Él va a ser miembro de la Sociedad Matemática Americana, de la Sociedad de Estadística Americana, del Instituto de Matemáticas Estadísticas, de la Sociedad Econométrica y de la Asociación de Lingüística de Computación. Además, luego los austríacos en 2007 le van a conceder la Cruz Austríaca de Honor por Ciencia y Arte de primera clase. Todo ello va a suceder, claro, antes de su muerte en 2011. Bueno, pues una serie de reconocimientos en base a esta vida y esta obra de Franz Leopold Alt, que nos ha traído hoy Amelia Muñoz García a De Cero a Aleph, a este programa dedicado a las matemáticas. Sin duda tuvo una trayectoria muy larga hasta su fallecimiento, pero vemos que aprovechó esos casi 40 años, o incluso, sí, 40 años, tras su jubilación para continuar haciendo investigaciones, o al menos dedicándose a eso que pudo dedicarse, ¿no?, tras emigrar a Estados Unidos. Así que nada, Amelia, como siempre, gracias por acompañarnos y también a todos los oyentes a los que les invitamos a seguirnos en una próxima edición de este De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo. Gracias a ustedes.